Cristo, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos nuevamente para compartir tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por todo lo que tú haces, Padre, porque todo lo que tú haces es bueno, es agradable y es perfecto. Padre, en el nombre de Jesús venimos juntamente con los hermanos a entrar en esta dimensión del estudio de tu palabra para poder hablar de ella con autoridad, para poder hablar de ella correctamente, de manera tal que tu palabra corra y sea glorificada y todos seamos bendecidos, tanto los que predicamos como a quienes se les va a predicar la palabra. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñanos la mejor manera de poder llevar este mensaje de salvación, este mensaje de cambio, de transformación a, a quienes tú quieras que le llevemos, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, eh, en esta noche estaremos comenzando con la clase de homilética. La homilética tiene una serie de facetas y es un estudio bien amplio, bien amplio. Vamos a procurar caminar a través de este estudio en tres diferentes módulos. El primero es este módulo introductorio que les compartí a ustedes ahí el material para que a medida que avancemos, ustedes lo vayan llenando. El siguiente módulo ya es en sí la homilética práctica, meramente dicha, ¿verdad? Que tiene más o menos unos 4 fascículos. Y si Dios permite, vamos a trabajar ya con la homilética, porque en el bachillerato no hay homilética 2 en este curso, pero vamos a procurar llevar este estudio, tal vez hasta las partes un poco enconadas de una crítica textual para poder tener la suficiente autoridad de hablar de esta palabra y, y al hablar de esta palabra, pues asegurarnos de que la estamos haciendo bien, con todos los contenidos, con todos los contextos, con todo el estudio previo de rigor que se requiere eh, para poder predicar la palabra y que esta palabra corra y sea glorificada. Durante este estudio, pues estaremos calificando las tareas que se les van a dejar y las tareas que se van a estar dejando van a cubrir un total de 60% en tareas, ya sea que elaboremos el bosquejo, cada domingo elaboremos un bosquejo del mensaje que se predique y después estaremos trabajando con diferentes tipos de mensajes. Por ejemplo, vamos a estar estructurando mensajes para ocasiones, para eventos especiales, mensajes que van a tener que tener el sustento ordenado y de esa manera vamos a ir cumpliendo con la parte de lo que son las tareas. Y, y la última tarea que vamos a hacer es un trabajo práctico donde todos vamos
a tener la oportunidad de predicar, de llevar un mensaje, y vamos a hablar con los encargados del seminario y del curso este para que eh, nos apoyen con respecto a de qué forma podemos llevar a cabo esta práctica al final de este curso. Para poder participar, voy a estarme auxiliando para ver las manos levantadas, ¿verdad? Si usted puede abrir la cámara, porque necesito estar viendo a los hermanos que van a estar en el curso y necesito que estén aquí en el curso precisamente, ¿verdad? O sea, que no que se conecten y cierren pantalla y luego salgan y, y no estén en las clases, porque esta clase es importante. Así que vamos a comenzar hablando de homilética, pero quiero leer la palabra de Dios en el libro, la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4 de Timoteo, en el versículo desde el 1 hasta el 3. Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana palabra, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Vamos a hablar un poco de el origen de esta palabra homilética. Antes de la palabra homilética, antes que fuera usada en las universidades y fuera usada en los seminarios bíblicos, la palabra homilética como ciencia, como disciplina, antiguamente se utilizaba la palabra retórica y, y la retórica era una ciencia que fue utilizada por los griegos, tanto en la Grecia dórica, que anda por 1200 antes de Cristo, como en la Grecia jónica, que anda entre el año 1000 hasta el año 300 después de Cristo, que esa es una de las tres ciencias que llevaban allí de estudio de rigor en Grecia, junto con la ética y la teología. Las tres materias era todo el conjunto de estudios que llevaban los griegos y fue lo que les dio a ellos pues una fuerza, un empuje y convertirse en una Grecia que proponía sabiduría, que dirigía desde el punto de vista filosófico. Después de la retórica, que era el arte del bien hablar, pues se utilizó
eh, la palabra predicar. En el griego, predicar se asociaba con la palabra profetes del griego, que significa uno que habla en nombre de otro, uno que trae una enseñanza al estilo de un heraldo que hablaba en nombre de alguien importante. A este heraldo que se le dice queruso. Queruso era el predicador y querigma era la prédica, era el mensaje. Ese es el griego querigma y el predicador era el queruso. De ahí que todavía en estos tiempos se está pensando, se está analizando el hecho de que el que predica profetiza. Y esa es la postura de, por ejemplo, de la Iglesia Bautista y de la Centroamericana y de otras iglesias que postulan la doctrina calvinista. Todos aquellos que predican, dice, están profetizando. Pero una cosa es predicar y otra es profetizar. Así que la predicación entonces se toma como una ciencia y se mete dentro del plano de la homilética, de donde viene la palabra homilía, que es enseñar, que es dar una palabra, y la palabra en sí, homilética, tiene varios significados. Viene de homiléticos, que significa afable, conversable, relacionable, y también se deriva del término homilei, que significa hablar con, dirigirse a, conversar, y finalmente homilos, que significa multitud o asamblea. Esencialmente, la homilética se relaciona con la acción de dirigirse a una multitud para comunicar un mensaje. Dentro de la homilética vamos a estar viendo una parte del estudio que tiene que ver con la oratoria. La oratoria, que es el arte de persuadir y de convencer. Y con esto del mensaje también, eh, porque la homilética no solamente se mira en el plano religioso, se mira también en el plano general, pero la homilética cristiana, que es el arte de predicar el mensaje divino, tomando a nuestro Dios como el autor de toda comunicación humana. En particular, Dios es el que concedió a Adán y a Eva la capacidad de hablar, la capacidad de comunicarse verbalmente, y el mismo Dios fue estableciendo una comunicación con los hombres, de manera tal que escogía a, en particular a un hombre para que hablara en nombre de él, para que trajera un mensaje al pueblo, para que el pueblo se arrepintiera y anduviera en su camino. Bien, yo le pregunto, ¿cuántos abrieron el material que les envié? Creo que lo envié hoy o ayer. Creo que fue hoy en la mañana que lo mandé. Ahí lo pegué en la página. Con ese material, es el primer material que vamos a estar viendo. Es un material muy precioso que nos ayuda a entender la razón de la predicación. Y vamos a ir hablando poco a poco, porque este fascículo tiene que ver con cambio. La predicación siempre va dirigida a buscar un cambio, a buscar una reacción, un cambio de conducta, un cambio de pensamiento, un cambio de personalidad, si se quiere, de manera tal que ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí.
Comenzaremos hablando del propósito de la predicación. Y aquí tenemos Proverbios 19:21, que dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El propósito de Dios para el hombre, ¿verdad? Que es una de lo más importante que puede haber, que conozcamos cuál es el propósito de Dios para nosotros. Si mal no recuerdo, estuvimos llevando a cabo un devocional, creo que es una vida con propósito, en los grupos de crecimiento hace unos 20 años aproximadamente, 22 años. Y en el primer capítulo de ese devocional aparecía Rick Warren hablando del propósito del por qué estamos aquí. Y él decía que el propósito era agradar a Dios. Sí, hermana Gaby. Bendiciones, pastor. Solamente tengo una pregunta. Con Sí, respecto al material, como el material tiene espacios de completación, sí, em, vamos a irlo completando, ¿verdad? Conforme el avance de la clase correcto, y esto será revisado por usted, ¿verdad? Es más que todo para dejarlo claro para los hermanos, para que pues estemos pendientes, ¿verdad? De la enseñanza y de la completación del material por la característica que tiene el contenido. correcto. Y a medida que vayamos hablando, la parte para completarse está aquí en amarillo. Va a ir viendo en la pantalla, así que hay que estar listos para ir llenando el material. Y esto lo Ok, vamos a revisar, ¿verdad? Al término de este fascículo. ok, gracias, pastor. Gracias, hermano. Sí. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el propósito de Dios es que seamos como Jesús. De Él tenemos el nivel, hasta dónde podemos llegar en este tránsito de vida espiritual, hasta dónde podemos llegar hasta Jesús. Y todo el propósito de toda predicación va a ser que llevemos a las personas a conocer a Jesús y luego, una vez que conocen a Jesús, vamos a llevarlo paso a paso para que todos nos parezcamos a Jesús. De hecho, la palabra cristiano viene de una prédica que se hizo en Antioquía de Siria, y allí comenzaron, ¿verdad? por el carácter de la prédica, por el carácter de los predicadores, que cada día que hablaban se parecían más a Jesús, se parecían más a Cristo, y por eso desde ahí comenzaron a llamarles cristianos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, que se parezca a nosotros. Y en 2 Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que como hemos traído la imagen del terrenal, dice 1 Corintios 15:49, traeremos también la imagen celestial. Ahora, ¿qué significa ser como Cristo? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien me puede dar una opinión? ¿Qué sería ser como Cristo? Puedo ver algunos hermanos, no los veo a todos. Resulta que yo aquí tengo que tener varias cosas porque no sé manejar
el Zoom y Anita la tengo que llamar a cada ratito, ¿verdad? Para que me venga a apoyar. Buenas noches, pastor y hermanos, bendición. Dios me le bendiga, mi hermano Bueno, Alex, yo pienso, eh, hermano Carlos, pastor y hermanos, que ser como Cristo significa cada día parecernos más a Él, actuar, parecer. vivir y actuar como Jesús lo hizo. Bendito Dios. Y está bien acertado, hermano, bien acertado. Otro hermano que pueda darme una opinión acerca, ¿cómo sería ser como Cristo? Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermano. Es hacer lo que Jesús hizo. En cada circunstancia que se nos presente, hacer lo que Jesús hizo. ¿Cómo lo haría Jesús, verdad? Es Es la correcto. pregunta. ¿Cómo lo haría? Si Jesús estuviera en este problema, ¿cómo lo haría? Si Jesús estuviera en esta situación, ¿cómo actuaría? A mí esta enseñanza me gusta mucho porque me confronta. A medida que vayamos viendo, vamos a ir analizando estos puntos de que ser como Jesús significa pensar como Jesús, sentir como Jesús, actuar como Jesús. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 5? Voy a ver si algún hermano me lo puede buscar y me lo lee, por favor. Y voy a pedir al hermano Asael que me lea Filipenses 3:15 y a la hermana Melissa Gómez que me lea Colosenses 3:17. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga, hermano. Amén. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hmm. Amén. Mire qué poderosa palabra. Es una palabra, para mí es profunda esa palabra. Pablo está pidiendo a los filipenses, le está diciendo, ustedes tienen que llegar a un nivel de sentir lo que Jesús ha sentido, de compartir ese sentimiento, de compartir eh, 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 eso que está muy adentro de Jesús. Cuando damos creo que fue la clase de profetismo en el curso pasado, estuvimos hablando acerca del corazón de los profetas, que era un corazón conforme al corazón de Dios, que estos hombres llegaban a sentir tanto dolor por el pecado del pueblo, llegaban a sentir lo mismo que sentía Dios por el pecado del pueblo y amaban tanto a este pueblo, así como Dios amaba a este pueblo. Entonces, ser como Cristo, ¿verdad? Significa pensar como Jesús. Y miremos Filipenses 3:15. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. Bendito Dios. El Colosenses 3:17. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, Y todo hermano. lo, amén. Y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Amén. Interesante. Tres palabras que nos ayudan a ubicarnos en nuestro actuar. Pensar como Jesús, sentir como Jesús, actuar como Jesús.
Así que el objetivo de dirigir la enseñanza hacia un propósito es para producir una convicción como la de Jesús, un carácter como el de Jesús, una vivencia como la de Jesús. Cuando preparamos el mensaje, tenemos que ubicarnos en Jesús. Todos los mensajes que hagamos, todas las enseñanzas que hagamos para compartir con otros, no tenemos que perder de vista, no debemos perder de vista a Jesús, porque entre todo lo que preparamos, todo el bosquejo, todos los numerales, los ítems y todo lo que usted quiera colocarle a ese bosquejo, en sí nuestra dirección es que esa predicación debe tener un propósito. El mensaje sin propósito no llega a ninguna parte. Pero si el mensaje tiene el propósito de compartir a Jesús, es para crear una convicción como la de Jesús, un carácter como el de Jesús, una vivencia como la de Jesús. Y ahora tendríamos que hablar un poco de la convicción que tenía Jesús. Mire, cuando el Señor da el primer sermón, el sermón del monte, ustedes notan que al final la palabra dice que todo el mundo estaba asombrado porque él les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. O sea, hablaba con una convicción. Entonces, el predicador, el maestro que prepara un mensaje, que prepara una enseñanza, debe llegar, esa preparación debe llegar al nivel de tener seguridad para compartir la palabra, seguridad. Esa seguridad va a impactar, como dice John Maxwell. John Maxwell también escribe un libro, Enseñanzas para cambiar vida. Y cuando él dice que cuando el mensaje viene del corazón, la enseñanza viene del corazón, alcanzará el corazón de la gente, porque va a ir de corazón a corazón. Ahora, un carácter como el de Jesús, la enseñanza debe de buscar, la predicación debe de buscar crear un carácter como el de Jesús. De tal manera que Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ese verso que está en Gálatas 2:20, quizás fue uno de los versículos que más me impactó en 1982. No entendía ese mensaje, pero en cierta ocasión el pastor Rafael Antúnez predicó de Gálatas 2:20 y habló. Dice, si ustedes no entienden este versículo y no viven este versículo, no van a llegar a nada. Porque este versículo refleja el carácter de Jesucristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y también tenemos lo de la vivencia como la de Jesús. A tener esa comunicación con Dios, tener esa entrega, esa pasión por traer la luz a los hombres que estaban en tinieblas. Debe de haber una pasión en todos nosotros a la hora de llevar el mensaje, de llevar la predicación. Debe de haber pasión. Internamente debemos de estar conmocionados a la hora de preparar el mensaje, a la hora de orar para buscar los versículos, a la hora de orar para buscar el tema. Debe de haber un fuego interno en nosotros. El predicador no se le puede dar el lujo de copiar y pegar. El lujo de solo agarrar un versículo, leerlo, de esto voy a hablar y a ver qué Dios me da cuando llegue al altar.
Uno no puede improvisar. Uno tiene que estar seguro que ese mensaje a uno mismo lo ha impactado. Si ese mensaje no lo impacta a usted, no lo conmueve, no lo confronta, entonces esa vivencia no va a llegar a crear ningún impacto en la gente. No, es que tenemos que buscar crear el instrumento que va a llevar la palabra adecuada al corazón hasta conmocionarlo en el nombre de Jesucristo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún aporte? ¿Cómo hace Dios para que seamos como Jesús? Muchas veces el Señor utiliza las circunstancias. Hay personas que la única manera de poder reaccionar frente a la voluntad y al mensaje de Dios es cuando estamos en circunstancias, no tenemos dificultades. Pero Romanos 8, 28, 29, y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y estos dos versículos se complementan. Normalmente utilizamos 8:28 y entresacamos la promesa que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero el resto no lo leemos. Y si no leemos el resto, nos quedamos solo con una parte de la promesa, pero la parte más grande, la parte más preciosa de esta promesa, quiero que la leamos de nuevo. No sé ustedes, pero a mí esta palabra me impacta. Esta palabra me impacta. Leámoslo de nuevo lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí aclara quiénes son los que reciben la promesa. Y luego dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que circunstancias nos hacen ver para el cielo. El dolor, la aflicción, los conflictos, nos hacen ver para el cielo, buscando al Todopoderoso Dios. Y Dios nos regresa para que busquemos a su Hijo Jesucristo, porque es Jesucristo quien tiene la respuesta a todo y a quien tenemos que buscar. Otra forma de que Dios utiliza para que seamos como Jesús es por medio de la aplicación de la palabra en nuestra vida. Esta palabra debe de correr en nosotros, los predicadores, debe de correr en nosotros, debe de impactarnos. La aplicación de esta palabra, la vivencia de esta palabra va dirigida a que nos parezcamos más a Jesús. Mire, Hechos 20:32. Hermana Claudia, por favor, léanos esa palabra. Amén. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia,
que tiene poder para sobre edificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Amén. Amén. Hechos Bendito 20:30. sea Dios. Mire qué linda palabra. Mire qué linda palabra. Lo que dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros. Y luego dice, y daros herencia con todos los santificados. No sé, esta palabra es preciosa, es de leerla despacito, es de tomar todo lo que nos está diciendo, cómo nos está tocando la parte más sensible de nuestro ser. Y eso es lo que, a donde quiere esta palabra llevarnos, es volvernos sensibles, pues, a esta palabra, volvernos sensibles y pedir al Espíritu Santo que abra nuestros ojos espirituales para poder ver esta palabra, poder ver esta bendición. Y dice Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la aplicación de esta palabra nos trae una santidad que se va a parecer más a Cristo Jesús. Dice la palabra que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, como Él es. Está en Primera de Juan 3:2. Por tanto, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace, dice Santiago 1:24, 1:25. Sigo dando la oportunidad, si alguien quiere opinar, yo le abro el espacio para que opine. Si alguien siente esta palabra, una palabra que nos está llenando, también comparta eso. Al menos yo me siento impactado. Esta palabra a mí me bendice, porque es una palabra que tiene un profundo sentido, una profunda revelación de Dios para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito de Dios en la Biblia dice, toda la escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, según segunda de Timoteo 3:16. Si la predicación de los que predicamos se enfoca a poner a Jesús, como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si el predicador a la hora de preparar el mensaje pone su mirada en Jesús, se enfoca en Jesús, mire, realmente ese mensaje va a crear un impacto en la vida de las personas. Porque toda palabra, toda enseñanza
debe tener a Jesucristo como el centro de la enseñanza. Toda enseñanza. A veces nos perdemos porque estamos enfocados en el error, en el pecado del hombre. Y, y no es que no vamos a tocar el pecado, pero el enfoque nuestro es Jesucristo, para que la gente entienda que es Jesús quien murió por su pecado. Es Jesús el que tiene el poder para transformar el carácter, para cambiar esa condición, inclusive para romper esa estructura de pensamiento mal enfocada. Es Jesús. Así que a través de la palabra, entonces, a través de la Biblia, que es la, la, la palabra de Dios, que es la voz de Dios y que nos va a enseñar a corregir, a redarguir, a enseñar, a instruir en justicia para que seamos mejores. Así que enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia son enseñanzas que tienen sentido. Sentido. ¿Qué si hacemos un bosquejo y sacamos de este contexto la palabra redarguir y corregir? Vamos a hablar, a tener un mensaje solo de redarguir y corregir. ¿Hacia dónde vamos a apuntar? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Alguna anécdota? ¿Algún escritor? ¿El pensamiento de un pensador? No, porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos la Biblia. A través de ella, el Señor ha hablado. Y yo pienso que lo que el Señor ha dicho es suficiente. No necesitamos preguntarle a Cicerón, a Heráclito, no necesitamos preguntarle a Pitágoras, a Anaximandro, nada. Ellos no tienen nada para nosotros. Los filósofos no tienen nada que nos ayude a parecernos a Dios. Los científicos no tienen nada para ayudarnos, pero la palabra lo tiene todo. La palabra de Dios lo tiene todo y tiene estas enseñanzas que tienen sentido. Cada palabra está precedida por la preposición para. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. Así que el propósito de la Biblia es un cambio de vida. El Señor siempre está buscando un cambio. Jesucristo siempre buscaba un cambio. Cuando Jesucristo predicó el Sermón del Monte, mire que todo el Sermón del Monte es una aclaración de los 10 mandamientos. El Sermón del Monte es como una serie de preceptos entrelazados y a través de esos preceptos el Señor Jesucristo estaba dando a entender el verdadero sentido de la ley. Por eso es que en San Mateo capítulo 5, versículo 17, si me lo puede leer el hermano Gerardo, le voy a agradecer. San Mateo 5, 17. Yo le bendiga, hermanos. San Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén, hermano. Mire, a cumplir. Y los judíos, por ejemplo, cada mandamiento, ellos lo cumplen a través de preceptos. Dentro de la ley
existen dos palabras que le dan sentido a lo que se hace en lo jurídico. Uno es la ley adjetiva que dice qué es, y la ley objetiva que dice cómo hacerlo. Y los 10 mandamientos dice qué es lo que Dios quiere. Ahora, a través de los preceptos se dice cómo hacerlo, cómo hacerlo. Y en los preceptos están los mandatos. Hay una secuencia subsidiaria que se da sobre la base principal de la ley. En el caso de esto, los 10 mandamientos es la base principal, pero luego encontramos una serie de mandatos, de preceptos, de estatutos inclusive, ¿verdad? Que le van aclarando cada mandamiento. Ahora, dice aquí, el propósito de la Biblia es un cambio de vida. Específicamente, se refiere a cambiar nuestro carácter para ser perfectos, para ser maduros, para ser completos. El carácter mundano que hemos traído y que se ha asociado naturalmente y socialmente a través de lo que aprendemos en casa, de lo que aprendemos en el kinder, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Estamos navegando en dos tipos de mares. En el mar del mundo, porque estamos inmersos en el mundo y crecemos, ¿verdad? Y el mundo nos mete sus propios conceptos y a través de los conceptos cambia la estructura de pensamiento, porque a través de los conceptos busca cambiar nuestro enfoque de vida y cambiar nuestra propia identidad. Para algunos esa enseñanza que la universidad daba anteriormente, cuando uno iba a la universidad y que las primeras clases que recibía era el hombre y su universo. No sé si el hermano Carlos se acuerda, Carlos Mejía, que recibimos el hombre y su universo, el hombre y la ciencia. ¿Se acuerda, hermano Carlos? ¿Y qué pasaba con esa enseñanza? Con esas clases. Eran clases de doctrina. Buscaban sacarnos a Dios de la mente y ponernos todo lo dialecto, todo lo dialéctico, todo lo materialista en la mente. Así que el hombre y su universo, el hombre y la ciencia y sociología en particular también eran materias que buscaban formar un carácter de acuerdo al orden de cosas que se establecen desde las Naciones Unidas, desde esos organismos internacionales. Pero, y eso del cambio de vida. Y por eso es que se hace más complicado que la gente entienda lo de Dios, porque ha venido siendo formada con lo del mundo. Pero la Biblia busca un cambio de vida, un cambio de carácter. Y Jesucristo tiene ese poder. Por eso que segunda de Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, si alguno deja entrar a Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el fundamento de Jesús es mucho más fuerte que todo lo que nos hablaban de Carlos Darwin, de Oparin, de Berkeley, de todo lo que nos hablaban de Gilbert. Todo eso es arena, pero Jesús es la roca inconmovible.
cambiar nuestra actitud. También busca la Biblia, el cambio de vida también cambia nuestra actitud para buenas obras. Así que la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida, dijo Dewitt L. Moody, allá por el año 1832. La Biblia no es un libro de historia, es un manual para vivir. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Y la gente que escuchaba a Jesús era conmovida. Todavía me conmueve ese relato que está en San Lucas 19, cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, que lo llama, que está subido sobre el árbol, y el Señor lo queda viendo, le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque voy para tu casa. Y fue tan impactante para Zaqueo que llegara Jesús a su casa. Me impacta ese relato porque Zaqueo fue tan conmovido con la presencia de Jesús, tan conmovido. Jesús ni siquiera había hablado nada, pero ese hombre dijo: la mitad de lo que tengo le voy a los pobres. Y si algo he robado, lo devolveré cuadruplicado. Y cuando Jesús llega a nuestro corazón lo conmueve también, hermano. Cuando Jesús llega a nuestra casa, la conmueve también. Porque las palabras y su presencia transforma todo. O sea que Jesús lo cambia todo, como decíamos hace unos 3 meses. Y qué lindo es que amemos a Jesús y que amemos su presencia. Dice aquí: agarrado de la palabra de vida. La palabra asidos es agarrado con fuerza de la palabra de vida, como dice Filipenses 2:16. Y en Hechos 5:20 dice: id y puestos en pie al pueblo todas las palabras de esta vida. Y Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús hace tantas cosas en nosotros. Si lo dejamos entrar, si lo ponemos en los mensajes, si lo ponemos en las enseñanzas, Él nos va a enseñar a vivir. Ahora, si quiero ser un predicador bíblico, mis mensajes siempre deben llevar orientación para vivir y no información sobre la vida. ¿Alguien me puede decir? Yo creo que ya pasamos el tiempo, ¿verdad? ¿O todavía no? Tenemos todavía unos 5 minutos. Ay, Dios santo, esta cosa es tan rica, hermanos. Yo cada vez que miro esto, yo me conmuevo. Yo amo a Jesús porque Él es todo para nosotros. Quisiera tener una palabra mucho más sofisticada. Solo les digo: teniendo a Jesús en nuestro corazón, en nuestra mente, teniendo a Jesús a la hora de preparar el mensaje, no, usted no ocupa nada más, solo la compañía de Jesús. Usted se puede imaginar estar sentado en su escritorio con la computadora abierta, con la Biblia abierta, y usted orando: Señor, ¿qué más puedo decir? Y Jesús está a su lado. Y Jesús está allí queriendo influir en usted, en su corazón.
Lo que este pueblo necesita es conocerme a mí, conocer mi palabra. Y esto lo va a orientar para vivir, no solo lo va a informar. Vamos a dejar solo iniciado esta parte, que también ya hay una parte interesante, el propósito de Dios para la predicación. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ni siquiera nos imaginamos qué es todo esto, hermano. Tendríamos que leerlo de nuevo y tendríamos que hacer quizás una exégesis de este texto de Efesios 4:11 al 13, hacer una exégesis para extraer la verdad de todo esto. Y luego dice, el propósito de la predicación es el mismo propósito de la Biblia. Ambas llevan a una aplicación personal incorporada. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, viéndose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y hablando de la vana palabrería, John MacArthur, en su obra El Ministerio de la Predicación, dice, es un desconcierto los predicadores modernos. Tienen tanta palabrería que han olvidado la palabra de Dios. Tanta palabrería. Quiero que lleguemos hasta aquí con una reflexión y quiero escucharlos, a ver ustedes qué piensan, hasta dónde hemos llegado, qué piensan de esta palabra de Jesús y del anhelo de Dios. Porque a la hora de preparar el mensaje, de predicar, a la hora de elaborar un bosquejo, debemos sentir el anhelo de Dios, el deseo profundo de Jesús por llegar al corazón de las personas. Porque ese mensaje llegue y quebrante nuestro corazón. Muchas veces vamos a predicar con el corazón cargado. Muchas veces vamos a predicar afligidos nosotros mismos. Y qué lindo sería que esa palabra primero nos descargue a nosotros, nos relaje, nos libere, que esa palabra, porque tiene el efecto, tiene el poder la palabra, tiene el poder para cambiar. Y Jesús es lo que quiere, que tengamos tanta fe como aquel hombre dijo, yo tengo autoridad sobre la gente y digo a este ve y va y haz esto y lo hace. Y tú, Señor, solo di la palabra, solo di la palabra y mi siervo sanará. Aleluya. Bendito Dios. En la clase pasada yo miraba que todos los hermanos estaban solo en silencio
y yo decía, pues, o están entendiendo muy bien o no entienden nada, pero aquí donde estoy en este momento, aquí yo estoy conmocionado por la palabra, conmocionado por el Espíritu Santo, aleluya. Y yo quiero hacer un alto para que hagamos una oración en este momento, en el nombre de Jesús. Amado Señor Jesús, bendito Salvador, sabemos que tu amor es tan grande, Señor, para con nosotros. Sabemos que tu amor es tan grande que nos anhela celosamente y nos quiere ver transformados, nos quiere ver cambiados. Amén. Y quiere que seamos instrumentos de uso honroso. Hoy venimos delante de ti, amado Jesús, como vasijas imperfectas, con el anhelo de ser transformados, con el anhelo de ser cambiados, con el anhelo de que tu palabra nos impacte y que tu Espíritu Santo sacuda nuestro cuerpo, sacuda nuestro ser, nuestra alma y la libere de toda opresión y nos ayude a alcanzar ese anhelo tuyo de ser transformados de gloria en gloria, de ser transformados de manera tal que nos parezcamos a ti, Señor Jesús. Fortalécenos, ayúdanos, danos sabiduría, toma nuestro corazón, transfórmalo. Señor, los que estamos en este curso, en verdad queremos predicar bien, predicar de ti, de tu palabra. Amén, Señor. Deposita en nuestro corazón esa palabra, Señor. Deposita en nuestra mente esa palabra. Haz que esa palabra, Señor, nos transforme poderosamente. Ayúdanos a hablar con seguridad y con la autoridad esta palabra tuya, bendita palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, vamos a quedarnos esta noche hasta esta aplicación personal incorporada y los espero el próximo lunes en el nombre de Jesús. Les voy a rogar que hagamos oración para que esta clase nos encarrile a todos. Número uno, a que reconozcamos que Dios quiere que nos parezcamos a Jesús. Que nuestro carácter, que nuestra vida, que todo nuestro ser se conduzca a una búsqueda personal incorporada en el nombre precioso de Jesús. Hermanos amados, que Dios les bendiga. Amén. Si tienen comentarios, los pueden poner ahí en el chat, ahí del bachillerato, ¿verdad? Y si algo de lo que hablamos hoy no entendimos, pónganlo ahí, también veremos la manera de cómo podemos responderles. Por hoy, hermanos amados, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, que su palabra bendita llegue al corazón de todos ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, Amén. hermano. Amén. Gracias, Amén. pastor. Buenas noches.
Amén, hermano. Buenas noches. Muchas Dios les bendiga, gracias. hermano. Muchas bendiciones a todos. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Amén, hermano. a todos. Bendiciones, Bendiciones a pastor. Buenas todos. noches. Buenas Todos. noches, hermano. Buenas noches. Bendito Dios. Bendito Jesús. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Bendiciones.